La ventisca ya aullaba entre los pinos cuando Wesley Carter divisó las marcas de derrape. Se desviaron bruscamente de la carretera helada, cortando los montones de nieve como un rastro fantasmal. Las llantas de su camioneta crujieron al detenerse mientras el viento aullaba como si le advirtiera que regresara. Pero Wesley nunca hizo caso a las advertencias. Ni del clima, ni del dolor. Ni siquiera cuando la avalancha se llevó a su esposa hace 5 inviernos. Entrecerró los ojos a través de la nieve arremolinada. Entonces vio que medio enterrado en un montón estaba el morro de una camioneta negra. Las luces de emergencia parpadeaban como un lento latido agonizante. La ventana del lado del pasajero estaba destrozada. El vapor salía silbando del capó arrugado y a través del cristal manchado de escarcha. Una mano delgada, pálida, inmóvil. Wesley no lo dudó. Estacionó de golpe y salió disparado a través de la tormenta. Su aliento se convirtió en hielo mientras forzaba la puerta del lado del conductor. Dentro, desplomada en el asiento, había una mujer con un abrigo empapado y tacones completamente inadecuados para estas montañas. Tenía los labios azules, su cabello, una maraña de castaño rojizo, estaba cubierto de nieve. No se movió cuando él la llamó. Sin bolso, sin identificación a la vista, solo sangre en la sien y un maletín encajado bajo las rodillas. Wesley le apretó el cuello con 2 dedos. Apenas estaba viva. La cargó a través de la tormenta como antes hacía con excursionistas caídos y esquiadores destrozados antes de que la pena lo obligara a rendirse para siempre. De vuelta en su camioneta, subió la calefacción. Laia, su hija de 8 años, se asomó desde el asiento trasero con los ojos como platos. «Va a morir», susurró. Wesley miró a la desconocida, con la cabeza apoyada en una chaqueta doblada. «Esta noche no», murmuró. El camino a casa ya estaba enterrado. El tendido eléctrico estaba caído. Las torres de telefonía móvil hacía tiempo que habían quedado a oscuras. Wesley se desvió de la carretera principal y entró en un viejo sendero para motos de nieve. Los neumáticos chirriaban en la nieve cada vez más profunda, en dirección a la cabaña de los Rers que usaba durante los rescates cuando su mundo era un lugar completo. Era el único refugio en kilómetros a la redonda. Y esta noche, tendría que ser suficiente. La cabaña crujía con el viento azotándola. Dentro, el fuego crepitaba débilmente, proyectando destellos anaranjados sobre las paredes de troncos y el equipo de supervivencia polvoriento. Laia se acurrucó en una pila de sacos de dormir junto a la chimenea. Wesley volvió a tomarle el pulso a la mujer. Seguía ahí, aún superficial. Hirvió agua en el fuego, empapó un paño y le limpió con cuidado la sangre de la frente. Ella hizo una mueca. Entonces abrió los ojos de golpe. Verdes intensos, desorientados, aterrorizados. Intentó incorporarse, pero Wesley la sujetó. «Estás a salvo», dijo en voz baja. «Te ha alcanzado la tormenta. Te estrellaste». Ella lo miró como si intentara recordar dónde o quién era. «¿Dónde estoy?», graznó. «En la cabaña de un guardabosques». El lugar más cercano al que podía llegar antes de que el camino desapareciera. Sus ojos recorrieron la habitación. Confundida y cautelosa, intentó hablar de nuevo, pero se le quebró la voz. Él le dio agua. Después de un momento, se miró. La blusa rota, el abrigo empapado, las piernas desnudas rojas de frío. Se sonrojó, avergonzada, y se aferró a la manta con más fuerza. Wesley se giró para dejarle espacio. «Soy Wesley. Esa es mi hija, Laia», dijo, señalando con la cabeza a la niña dormida. «Nos quedaremos aquí hasta que aclare». Ella no respondió. «¿Tu nombre?», preguntó con suavidad un instante. Luego Clare. Omitió el apellido. Pero Wesley no era de los que se entrometen. Más tarde esa noche, mientras la tormenta aullaba con más fuerza, Wesley se sentó junto al fuego tallando un caballo con un trozo de madera flotante, el animal favorito de Laia. Clare observaba desde la cama, con los ojos pesados, pero alerta.
No entendía a este hombre. Tenía las manos ásperas, pero su voz era suave. Tenía los ojos cansados, pero observaba todo con serena calma. No le había preguntado quién era ni qué hacía sola en una camioneta destrozada en medio de una ventisca. No había juzgado su ropa ni el maletín que se negaba a dejar fuera de su alcance. Simplemente la había salvado sin preguntas, sin esperar nada a cambio. Y eso la inquietó más que la tormenta porque nadie en su mundo hacía nada sin esperar algo a cambio. Pero ella no conocía este mundo. No conocía a este hombre. Y aún no sabía que esta tormenta no era el final de algo. Era el principio. El viento afuera aullaba entre los pinos como un ser vivo. La nieve golpeaba el techo de la cabaña y el fuego crepitaba con más fuerza, como si también intentara ahuyentar el frío. Dentro, el silencio se extendía denso entre ellos. Clare se incorporó en ese instante, con una manta envuelta alrededor de los hombros como una armadura. Su abrigo de alta gama colgaba secándose cerca del fuego, ahora visiblemente roto y manchado. Sus tacones estaban junto a la puerta, cosas inútiles y huecas que no pertenecían a este mundo de nieve y humo de leña. Laia se removió en sueños, agarrando un oso de peluche andrajoso. Wesley notó que Clare la observaba. No había dicho una palabra desde que le dijo su nombre. Solo Clare. Sin apellido. Sin explicación, pero él sabía lo suficiente como para dejarlo ahí. Estaba viva. Eso era lo que importaba esta noche. Wesley se movía con silenciosa eficiencia, apilando leña cerca de la chimenea, revisando los suministros de emergencia, nieve hirviendo para beber. Clare por fin volvió a hablar, con la voz seca y quebrada. ¿Vives aquí? Wesley negó con la cabeza. Solía usar este lugar cuando trabajaba en rescate de montaña. Es viejo, frío, pero sólido. Clare miró las paredes rústicas, las ventanas tapiadas, los viejos mapas de los guardabosques y las radios de emergencia, que ya no funcionaban. Es primitivo, dijo. Wesley esbozó una leve sonrisa. Es una forma de decirlo. Claire ajustó la manta con más fuerza. Tenía cadenas en las ruedas. No iba a exceso de velocidad. El coche simplemente perdió el control. Wesley no la corrigió, no le dijo, ningún coche, por caro que sea, debe circular por esa carretera cuando hay una advertencia de ventisca. Simplemente le entregó un vaso de agua tibia. Clare dudó antes de tomarlo. Gracias, murmuró. Wesley simplemente asintió y volvió a revisar las persianas. Ella lo observó, sus movimientos simples, decididos, sin desperdiciar energía, sin pánico. Claramente ya había hecho esto antes, había sobrevivido. Antes. Y la niña, Laia, dormía plácidamente, como si estar encerrada por la nieve en una cabaña remota con un desconocido fuera solo otra rutina para dormir. Clare envidiaba esa calma, esa confianza. Más tarde, al anochecer, Clare se sentó más cerca del fuego. Su cuerpo se calentaba, pero su mente no. Su teléfono estaba muerto. Sin señal, sin cargador. El mundo más allá de esa tormenta la había olvidado. Y por primera vez en años, nadie podía contactarla. Ni asistencia, ni accionistas, ni cámaras, ni siquiera el hombre que la destrozó. Ella no. Tenía la intención de estrellarse, pero ella tenía la intención de desaparecer por un tiempo. Aún así, este no era el tipo de aislamiento que había imaginado. Wesley se sentó frente a ella, con la mirada fija en las llamas, tallando madera de nuevo en silencio. Clare finalmente preguntó, ¿eso que estás haciendo? ¿Es para ella? Levantó la vista. Sí, le gustan los caballos. Clare asintió lentamente. Es dulce. Wesley miró a su hija. Es fuerte. Perdió a su madre joven, pero todavía cree que el mundo es un buen lugar. Clare volvió a mirar el fuego. Su voz era más suave ahora. Yo solía creerlo. Wesley no presionó, pero algo en su quietud la hizo querer hablar. Era mi asistente. Durante 6 años,
Confié en ella como en una hermana. Le filtró planes internos a mi prometido. Él se los vendió a la competencia. Me costó miles de millones en una noche. La junta entró en pánico y me dejó fuera. Ni siquiera me permitieron entrar al edificio ayer. No lloró. No se le quebró la voz, pero Wesley la oyó de todos modos. ¿Por eso conducías hacia una tormenta?, preguntó con suavidad. Ella soltó una risa seca. Intentaba llegar a un albergue privado. Pensé en desaparecer. Solo por un fin de semana. Lo suficiente para respirar. ¿Encontraste algo más?, preguntó en voz baja. Clare lo miró a los ojos por primera vez. Algo brilló allí. Algo tácito. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, Laia se movió y se incorporó, frotándose los ojos. Papá. Wesley se acercó y la arropó de nuevo. Clare observó cómo se arrodillaba junto a su hija. Cómo le echaba el pelo hacia atrás. Sin palabras, solo calidez. Ese tipo de amor no se podía fingir. Y algo en el pecho de Clare se tensó. Más tarde, con la tormenta aún arreciando, Clare no pudo dormir. La pequeña cuna crujió al moverse. Se puso de pie lentamente, envuelta en su manta, y se acercó a la ventana congelada. Miró la oscuridad que se extendía más allá. Sin luces, sin ciudades, sin salas de juntas, sin presión, solo nieve, viento y el zumbido sordo de un hombre que respiraba profundamente junto a su hija a la luz parpadeante del fuego. Y por primera vez en años, Clare Evereart no le temía al silencio. Le temía a lo que pudiera intentar decirle. Llegó la mañana sin luz. Las ventanas estaban blancas por la nieve compacta contra el cristal. La cabaña estaba oscura y el fuego se había apagado, proyectando solo un tenue resplandor naranja sobre las paredes de madera. Por un momento, Clare no supo dónde estaba. Entonces oyó el suave zumbido de una voz. Wesley. Estaba arrodillado junto a Laia, ajustándole suavemente el gorro de lana, susurrando algo que solo un padre diría. Laia rió somnolienta y se acurrucó más entre las mantas. Clare se incorporó, parpadeando para alejar el sueño. El dolor en sus extremidades se había calmado. Tenía la cabeza más despejada ahora. Pero el aire era más frío. Wesley, mordaz, la notó moverse y asintió hacia la chimenea. Quédate cerca del calor. Tenemos poca leña, pero la racionaré. Clare lo miró, luego a las ventanas cerradas. ¿Qué tan mal está? Wesley se levantó y se puso su camisa de franela sobre una camiseta interior térmica. No puedo abrir la puerta principal. La nieve ha caído más allá del techo del porche. Tendré que salir por la trampilla trasera del desván y cavar desde afuera. ¿Hablas en serio?, preguntó. Él le dedicó una pequeña sonrisa. Aquí arriba, la nieve no pregunta quién eres. Simplemente sigue cayendo. Agarró una pala y una linterna y desapareció por la escalera. Clare lo vio irse, atónita por la calma con la que afrontaba todo. Sin pánico, sin discursos dramáticos, simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Miró a Laia, que ahora estaba sentada intentando desenredarse el pelo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Clare, sorprendida por su propia voz. Laia ladeó la cabeza y asintió tímidamente. Clare se sentó a su lado y desenredó los nudos con los dedos. Le temblaban ligeramente las manos, no por el frío, sino por algo más profundo. Hacía años que no tocaba a nadie con tanto cuidado. Afuera, Wesley se preparaba para el viento. Paleó lenta y metódicamente, abriendo un camino hacia el porche y dejando al descubierto el respiradero de la chimenea para que la cabaña no se llenara de humo. La tormenta había amainado, pero el frío era implacable. Cada respiración le cortaba los pulmones, pero seguía adelante porque eso es lo que hacen los padres. Dentro, Clare observaba desde la ventana, con la mano aún en el pelo de Hila. ¿Cuánto tiempo hace que están solos ustedes dos?, preguntó. Hila se encogió de hombros. Desde que tenía 3 años, mi madre murió en la montaña. Clare hizo una pausa. Lo siento. No pasa nada,
dijo Laia con la serena valentía de una niña que se vio obligada a crecer con dulzura. Papá dice que las tormentas no se lo llevan todo. A veces traen algo de vuelta. Claire contuvo la respiración. Esas palabras no sonaban a niña. Sonaban como algo forjado en el desamor y cocido con esperanza. Al caer la tarde, Wesley regresó con nieve en la barba y aguanieve en las botas. Se quitó el frío y trajo otra carga de leña. Clare se ofreció a ayudar, pero él la despidió con un gesto. Has tenido una conmoción cerebral. Siéntate. Descansa. Se erizó ante la orden en su tono. No estoy hecha de cristal, murmuró. Wesley arqueó una ceja. Nunca dije que lo fueras. Solo para asegurarme de que no te rompas la cabeza otra vez y le eches la culpa a mi cabaña. Clare resopló. Pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba así, con sincera preocupación en lugar de con profesionalismo o miedo. Esa noche, el fuego ardió con más fuerza. Clare finalmente soltó su maletín. Lo dejó en un rincón sin abrir, como si ya no importara lo que hubiera dentro. Ayudó a preparar sopa enlatada sobre el fuego, riendo torpemente al derramar un poco. Wesley no dijo ni una palabra, solo le dio una toalla. Después de cenar, Laia le pidió a Clare que le leyera un cuento. Clare dudó, luego tomó el libro con manos temblorosas y comenzó a leer. Su voz vaciló al principio, pero en la segunda página, era firme, cálida, casi maternal. Wesley escuchó en silencio, y algo en lo profundo de él cambió apenas un poco. Más tarde, cuando Laia volvió a dormirse y el fuego ardía abajo, Clare y Wesley se sentaron a lados opuestos de la chimenea. Ella habló primero. Lo he construido todo con estrategia, equipos, mercados, algoritmos, incluso relaciones, todo planeado. Wesley asintió. ¿Y ahora? Clare miró fijamente las llamas. Ahora estoy atrapado en una caja de madera sin señal, con una camisa de franela que no es mía, y las únicas personas que me han ayudado no quieren nada de mí. Inmediato, luego con suavidad. Quizás ese sea el punto. Ella lo miró, escrutando su rostro. Sin tratos, sin influencia, solo gente, dijo. Aquí afuera, no necesitas demostrar que perteneces. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas, pero parpadeó rápidamente y apartó la mirada. Wesley se levantó y echó otro leño al fuego. No estás sola, Clare. Ya no. Afuera, la nieve caía de nuevo, pero más suave esta vez, como si la montaña volviera a respirar. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, Clare también. La nieve había dejado de caer. Fuera de la cabaña, las montañas brillaban como un cristal recubierto de un blanco inmaculado. Era la clase de belleza que pedía silencio, una quietud tan completa que incluso la respiración se sentía demasiado fuerte. Dentro, el calor del fuego permanecía. También el frágil consuelo que había comenzado a florecer entre los tres. Pero algo había cambiado. Clare estaba de pie cerca de la ventana, con una mano apoyada en el cristal esmerilado, su mente en algún lugar más allá de la montaña. Wesley lo notó. Estás callada esta mañana. No se giró. Es la primera vez que no me encuentran. Ni un miembro de la junta, ni un periodista, ni siquiera él. ¿Él? Los dedos de Clare se endurecieron contra el cristal. Dudó. Mi prometido, dijo en voz baja. Nathan, se suponía que nos casaríamos en marzo. Wesley esperó, sin interrumpir, solo escuchando. Clare finalmente se giró hacia el fuego, sus ojos sin encontrarse del todo con los de él. Construimos la empresa juntos, o eso creía yo, pero él siempre estaba mirando la salida, esperando saltar. Le di acciones, poder, confianza ciega, y él vendió todo a mis competidores a mis espaldas. Su voz temblaba, pero su postura era rígida, aún intentando soportar el peso de una reputación que ya no le pertenecía. Se suponía que desaparecería este fin de semana, solo unos días. Escapar antes de que salieran los titulares.
Nunca planeé que me rescataran. Wesley se apoyó en el muro de piedra, con los brazos cruzados, la mirada tranquila, pero fija en la de ella. No tienes que ser rescatada, dijo. Puedes simplemente estar aquí. Clare negó con la cabeza. No sé cómo hacer eso. Sí, lo sabes. Dijo, lo has estado haciendo durante días, hirviendo agua, leyendo cuentos, riendo, durmiendo sin cámaras de seguridad mirándome. Clare dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Wesley dio un paso adelante, en voz baja. No tienes que vivir destrozada solo porque alguien rompió tu confianza. Sus miradas se encontraron. Era un silencio silencioso, real, tan denso que hablaba más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, un golpe sordo desde fuera de la cabaña. La cabeza de Wesley se giró bruscamente hacia la puerta. Clare se quedó paralizada. Otro sonido de metal contra metal. Alguien o algo estaba ahí fuera. Wesley se acercó a la ventana y apartó la escarcha con cuidado. A lo lejos, entre los árboles. Un destello de movimiento. Tomó el pequeño cuchillo de caza de la repisa de la chimenea e hizo un gesto a Clare. Mantén a Laia cerca. Clare recogió a la niña dormida sin dudarlo y retrocedió hacia la sombra cerca de la pared del fondo. Wesley abrió la puerta de la cabaña apenas una rendija. La nieve caía como el aliento de un gigante dormido. Salió, con las botas crujiendo, los ojos escudriñando los árboles. Nadie. Entonces, una silueta. Saliendo de detrás de un pino, vestido con una parca naranja y sosteniendo una cámara. Un reportero. A Wesley se le encogió el corazón. De vuelta adentro. Clare se quedó paralizada al oír voces apagadas y tensas. Sabía que esto sucedería, pero no lo esperaba tan pronto. Laia se removió en sus brazos. Mamá, murmuró en sueños, abriendo los ojos de golpe. No, cariño, susurró Clare con dulzura. Sigo siendo yo, sonrió la niña soñolienta. Lo sé, sintió una opresión en el pecho de Clare. Ella no era la madre de esta chica, pero por un momento, deseó poder ser algo parecido. Wesley regresó un minuto después, con la mandíbula apretada, el abrigo cubierto de nieve. Era un reportero de campo. Había venido caminando desde la autopista cuando las quitanieves despejaron parte de la carretera principal. Vio el accidente de la camioneta. Clare cerró los ojos. ¿Cuántos más vienen? Wesley no respondió, pero ella ya lo sabía. El mundo del que había intentado escapar la estaba alcanzando. Al caer la tarde, oyeron el lejano ruido de un helicóptero en el valle. Demasiado lejos para aterrizar, pero lo suficientemente cerca como para significar una cosa. La habían encontrado. Esa noche, Clare se sentó sola junto al fuego. Wesley estaba afuera cortando leña. Laia dormitaba con su oso en la esquina, con una manta hasta la barbilla. El maletín estaba junto a Clare, sin abrir desde la primera noche. Lo cogió. Dentro, su teléfono sin batería, un teléfono quemador de repuesto y un sobresellado con el protocolo de emergencia de la junta privada. Sus dedos se detuvieron en el sobre, pero no lo abrió. En cambio, miró alrededor de la cabaña, la luz del fuego parpadeando contra las vigas, las botas junto a la puerta, los dibujos que Laia había hecho en el reverso de viejos mapas de guardabosques. Este no era su mundo, pero se sentía más real que el que había dejado atrás. Wesley volvió a entrar, con nieve en la barba y leña apilada en los brazos. Claire se giró para mirarlo. Vendrán mañana, tal vez incluso esta noche. Él asintió. Debería irme antes de que lleguen, dijo. Antes de que Laia lo vea, todas las cámaras, el ruido. No debería verse arrastrada a mi lío. Pero Wesley no estuvo de acuerdo. Ya ha visto la verdad, dijo. Y le gustas de todos modos. Clare tragó saliva con dificultad. No encajo en esta vida, Wesley. Su voz se suavizó. Tal vez sí, tal vez no. Pero sé esto. Es la primera vez que dejas de correr. Tal vez eso signifique algo.
La tormenta afuera había terminado. Pero dentro de Clare Evereart, una nueva vida acababa de comenzar. Y por primera vez, no estaba segura de querer volver a la vida que la aguardaba más allá de la montaña. Por la mañana, el silencio había desaparecido. Las motos de nieve zumbaban a lo lejos. El ocasional parpadeo de las aspas de los helicópteros cruzaba las copas de los árboles, resonando entre los picos como campanas de alarma. Clare estaba sentada en el escalón de entrada de la cabaña, abrigada con un abrigo que no era suyo, bebiendo agua de nieve hervida de una taza de hojalata abollada. Su mirada estaba fija en el sendero más allá de los árboles, el que sabía que pronto traería a periodistas, personal de seguridad, tal vez incluso abogados. Dentro de la cabaña, Laia dibujaba de nuevo. Wesley se movía con determinación, recogiendo provisiones, tapiando una ventana suelta, arreglando lo que se podía arreglar antes de que llegara la hora de despedirse. Clare no quería despedirse, pero ¿qué opción tenía? Se puso de pie y rodeó la cabaña por un costado donde Wesley estaba apilando leña. «Me iré antes de que lleguen», dijo. «Les diré que no tuviste nada que ver, que encontré la cabaña sola». La miró lenta y fijamente. «No tienes que mentir». «No miento», dijo ella. «Te estoy protegiendo. ¿Crees que me importa lo que piense la prensa?» Su tono era tranquilo pero firme. «Te dolió. Te ayudé. Eso es lo que cualquier persona decente habría hecho». La voz de Claire se quebró. «No estoy acostumbrada a la decencia. Ya ni siquiera sé qué aspecto tiene». Wesley dejó el último tronco y se secó las manos en la chaqueta. «Quizás necesitabas perderte para encontrarla de nuevo». Apartó la mirada. «No cambia nada. Seguirán esperando que vuelva para arreglar la empresa, luchar contra las demandas, hacer el papel. ¿Quieres?». Dudó por primera vez. No sabía la respuesta. De vuelta adentro, Laia levantó una foto. Era un dibujo a crayón de los tres, Wesley, Laia y Clare, de pie frente a la cabaña bajo un helado brillante. Clare lo miró fijamente un buen rato. «Me diste pecas», dijo en voz baja. «Las tienes». Laia sonrió. «Solo que muy pequeñas». Clare se arrodilló a su lado. «¿Por qué me dibujaste?». Laia parpadeó, confundida. «Porque es una imagen feliz». «¿Y sales tú?». A Clare se le cortó la respiración. Esa noche, la primera oleada de periodistas acampó en la linde del bosque, detenida solo por la nieve y la distancia. Gritaban preguntas hacia la cabaña. Sus voces eran ecos tenues sobre el viento de la montaña. «Claire, ¿estás bien? ¿Huiste del escándalo? ¿Es cierto que renuncias? ¿Quién es el hombre que está contigo en la cabaña?». Wesley cerró las contraventanas sin decir palabra. Clare se sentó en silencio junto al fuego. El peso del mundo exterior la oprimió, pero también algo más. Una quietud, una claridad que no había sentido en años. «Debería irme», susurró. «Mañana», Laia, medio dormida, se removió y murmuró. «¿Volverás?». A Clare se le partió el corazón. Se levantó de golpe y salió, lejos del calor, lejos de la niña de la que no sabía cómo despedirse. Wesley la siguió. La nieve crujió bajo sus botas mientras permanecían uno junto al otro en la oscuridad. Las estrellas, tan nítidas en lo alto, parecían tan cerca que parecían tocarse. «Te ama», dijo Wesley. Clare asintió. «No quise que pasara eso». La miró. A veces el amor no espera permiso. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces, en voz baja, Clare dijo: «¿Te bastaría? Solo esta vida, arreglando ventanas rotas, viendo cómo se avecinan las tormentas, sin titulares, sin imperio». La voz de Wesley era serena. «Ya elegí esa vida, Clare. La pregunta es, ¿puedes tú?». Al amanecer, el camino quedó despejado. La prensa fue contenida por un perímetro de guardabosques, pero una camioneta negra avanzó silenciosamente por el sendero nevado. Un conductor se bajó. Entonces una mujer con gafas oscuras y un abrigo azul marino.
Una abogada. Clare observaba desde la ventana, maleta en mano. Wesley no dijo nada. Laia tampoco. Clare caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Se giró hacia Laia y se arrodilló, con voz temblorosa. Eres valiente. No dejes de ser valiente. Laia la abrazó tan fuerte que Clare apenas podía respirar. No quiero que te vayas, susurró. Clare miró a Wesley, sus ojos firmes, su silencio ensordecedor. Entonces abrió la puerta y entró en el mundo que había venido a reclamarla. La camioneta se alejó lentamente, las ruedas cortando una línea limpia montaña abajo. Dentro, Clare estaba sentada rígida, su mano apretada alrededor del dibujo que Laia había deslizado en su abrigo. 3 figuras, un domingo, una cabaña. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas porque por primera vez en su vida, no estaba segura de si pertenecía al mundo que esperaba al pie de la montaña o al que acababa de dejar atrás. La nieve se había derretido. No solo fuera de la cabaña, sino en su corazón. Clare estaba de pie al borde de la tierra de Wesley, con una bolsa de lona de cuero en la mano y el peso de 2 mundos sobre sus hombros. Detrás de ella, la acogedora cabaña brillaba con la luz del fuego. Laia estaba dentro haciendo galletas, cantando desafinada mientras lo hacía. Wesley estaba terminando las estanterías que habían construido juntos esa mañana. Y en la mano temblorosa de Clare, un teléfono con un último mensaje de texto de su equipo legal. La Junta ha aceptado su regreso. Todo el imperio puede ser reinstaurado bajo sus términos. Estamos enviando el auto. Ya miraba hacia la carretera. Neumáticos negros cortaban la nieve descongelada. Su pasado, elegante y blindado en cuero negro y vidrios polarizados, estaba llegando. El mundo que había construido con dientes y fuego la llamaba de vuelta. Pero ya no era tan simple. No después de este lugar. No después de él. No después de Laia. Hacía 2 noches, Wesley finalmente le había preguntado de qué había estado huyendo. Y ella se lo contó todo. La traición, la tormenta mediática, las falsas acusaciones, cómo su prometido había vendido sus secretos, cómo su junta la había abandonado, como incluso su padre le había dicho que ella era solo una figura decorativa con dientes bonitos. Pensó que Wesley se estremecería, que tal vez la juzgaría, que tal vez se marcharía como los demás, pero en cambio se sentó en silencio a su lado y susurró, «No tienes que ser nada aquí. Solo Claire». De pie contra el viento, miró entre el coche que la esperaba y la vida que nunca esperó encontrar. Laia irrumpió por la puerta principal, descalza sobre la nieve derretida, agitando una galleta torcida. «Clare, te salvé, la que tenía más chocolate». Clare sonrió, y esa sonrisa le dolió hasta las costillas. Detrás de Laia, Wesley salió al porche. No la llamó, no le rogó que se quedara. Simplemente la miró como siempre, como si ya estuviera en casa. Su chofer salió. «Señora, todo está listo». Clare volvió a mirar el porche torcido, el olor a humo de pino, la pequeña huella de una mano en la ventana. Luego, lentamente, se giró hacia el coche. Abrió la puerta, metió el teléfono y la cerró. «Estoy quedándome», dijo en voz baja. El conductor parecía confundido. «Pero la junta puede esperar», respondió. «Por primera vez en mi vida, no vuelvo al poder. Corro hacia la paz». Le dio la espalda al camino y caminó descalza hacia la cabaña, hacia ellos, hacia sí misma. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Clare arropó a Laia y salió, donde Wesley apilaba leña. Él se giró. «Entonces, ¿no hay imperio?», sonrió Clare. «Solo el que estoy construyendo aquí». Y sin decir nada más, dio un paso adelante y lo besó. Un beso no de pasión ni de fuegos artificiales, sino de amor tranquilo, real y merecido. En algún lugar, muy por debajo de la montaña, el mundo seguía girando. Pero allí arriba, un padre soltero, una niña pequeña y la mujer que casi lo había perdido todo habían encontrado un nuevo comienzo juntos. A veces no se trata de ser encontrado.